El mercado laboral mexicano es muy inestable y es profundamente injusto, especialmente en materia de salarios. México vive hoy una paradoja horrible, que es que nunca fuimos más libres, nunca tuvimos más libertades, al menos reconocidas en el papel, que no es poco, y por otro lado nunca fuimos más desiguales. Un profesor de la Universidad de la London School of Economics en Londres ha estudiado nuestra economía durante siglos, o los siglos de nuestra economía, y ha llegado a la conclusión de que en estos años México vive su momento más desigual. Es, insisto, una cruel paradoja, ¿no? Cuando llega la democracia a México, cuando vemos esos fenómenos de alternancia en todas partes, se respeta el voto, se puede ejercer con libertad lo que se dice, sin embargo, es el mismo periodo en el que México se fractura de una manera terrible, ¿no? Y esto es parte de ese reacomodo de los derechos del que hablábamos antes, ¿no? En especial es el derecho a una remuneración digna, el derecho a un salario decente, el que ha sido más vulnerado y el que ha sido más erosionado durante estos muchos años, ¿no?, de cambio político y de reacomodo de los derechos. El salario es hoy una de las muestras más palmarias de que vivimos en el país de Piketty. Seguramente ustedes han oído hablar de ese economista francés que ha hecho, digamos, el libro más importante en esta materia, en economía, en el siglo XXI, El Capital del siglo XXI. Les voy a dar un dato. En México, ustedes pueden dividir la creación de riqueza cada año y dividirla por el tipo de ingreso. Es decir, si el ingreso es ganancia o si el ingreso son salarios, remuneraciones. Bueno, en México, el 28% del total del ingreso corresponde a los 53 millones de trabajadores que pues laboran todos los días de diversas formas, incluso en la informalidad. Y el 77% de la riqueza restante se queda en manos, digamos, del capital, se queda en manos bajo la forma de ganancia. Es la relación exactamente inversa que la que tiene Suecia, que la que tiene Francia y que la que tiene Dinamarca, ¿no? Es decir, sí vamos en una dirección pues muy injusta y muy irracional, porque al cabo esto está produciendo que nuestro propio país, que nuestra propia economía no tenga la posibilidad de crecer por sus propias fuerzas, porque su mercado interno es débil, porque pues no tenemos mucho dinero que gastar en nuestros propios productos, en nuestro propio mercado. Ahora bien, el discurso dominante, compañeras y compañeros, es que, bueno, así son las cosas, ¿no? Los mexicanos son poco productivos, no son competitivos, echamos la hueva. Ese es un poco el discurso que dice, bueno, ustedes están mal remunerados por eso, por poco productivos. No es verdad. Como vamos a ver en las siguientes gráficas que me voy a permitir mostrar, en realidad el derecho fundamental a un salario digno, que en muchos sentidos es el derecho base para ejercer muchos otros derechos, es decir, si no tienes un ingreso más o menos digno, pues difícilmente te harás cargo de diferentes deberes de tu condición ciudadana. Bueno, si no hay esto, pues la sociedad y nuestro régimen se parte, ¿no? En concreto, el hecho de que México sea uno de los países con los peores salarios del mundo no es provocado por fenómenos
inciertos o impersonales, sino que ha sido una decisión política la compresión de los salarios en México. Una decisión de política económica que se instaló en nuestro país desde 1987.